apto para todo público con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo I. Informativo. Bienvenidos, comenzamos con las noticias al cierre de la presente jornada informativa. Esto es nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa. Como siempre, llegamos a sus hogares en nuestra señal abierta en los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Y también en nuestra señal online en internet en vivo.asambleanacional.gov.es. ¿Qué tal, Belis? ¿Qué tal, Fabricio? Amigos, bienvenidos y es un gusto compartir como cada tarde una emisión más de su noticiero Nuestra Asamblea. Para la jornada de hoy estaremos dialogando primero con Soledad Buendía, quien es asambleísta del Movimiento País, con quien exploraremos la agenda legislativa para este 2014 y, por cierto, haremos una mirada pues a las primeras horas de la campaña electoral. Y más adelante estará con nosotros Guillermo Abad, quien es director de Justicia Vial, organismo que evidentemente tiene una posición en torno a la aprobación del proyecto de Código Orgánico Integral Penal aquí en la Asamblea Nacional, en el capítulo vinculado a las sanciones por delitos de tránsito y también su visión en torno al establecimiento en Quito de la denominada Caja Común para el Transporte Urbano. Aquí comenzamos. Iniciamos con la información. El fiscal del Estado, Galo Chiriboga, no compareció ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. El órgano legislativo conoció la excusa de Chiriboga e inició el análisis de su plan de trabajo para el 2014. Veamos. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional en su sesión conoció la excusa del fiscal general Galo Chiriboga, que estuvo invitado para que informe sobre varios temas. Según el oficio enviado a la comisión, la autoridad no pudo asistir porque debió ser parte de las audiencias previamente establecidas. Gabriel Rivera, presidente de la comisión, recordó las atribuciones de la Asamblea e informó que fijará el día y hora para la comparecencia. Es obligación de la Asamblea Nacional ejercer el control político sobre los funcionarios que están previstos en la Constitución y la ley. Entonces yo señalaré un nuevo día y hora a fin de que el señor fiscal general de la Nación venga a esta comisión. El fiscal general debía informar sobre las acciones tomadas por el organismo, sobre el dictamen fiscal en el caso Chevron Texaco, los casos de desaparición forzosa y frente a las denuncias de desaparición de personas, la muerte de personas de nacionalidad taromenani y sobre la supuesta entrega irregular de un crédito del Banco Nacional de Fomento. Respecto al caso Chevron Texaco, el asambleísta Olger Chávez dijo que es necesaria la información de la actuación anterior de la Fiscalía. Es importante ver qué sucedió. También con la ministra fiscal subrogante en aquel entonces sobre su resolución y el tema del archivo. Sabemos que no hay dignatario funcionario público exento de responsabilidades por los actos o acciones. Luego, la Comisión de Fiscalización analizó el cronograma de actividades para los próximos 4 meses. En este punto existieron varias propuestas, por ejemplo, para invitar al superintendente de bancos y seguros. Hay mucha gente que no presenta las denuncias y que ni siquiera se dan cuenta y siguen cobrando las comisiones bancarias. O sea, yo tengo un caso específico donde se cobraron comisiones bancarias y si no se ponía la denuncia se seguían cobrando. Y la superintendencia, ¿qué ha hecho con esta institución financiera en específico para que no se siga dando o para que no se siga cobrando, o a cuántas personas más le seguirán cobrando las comisiones bancarias? Estos y otros temas serán motivo de comparecencia de varios funcionarios de la Comisión de Fiscalización. En el 2014 se prevé la desvinculación de 14.000 maestros del sistema educativo ecuatoriano, cifra que superará ampliamente a los 2.400 que salieron de la docencia en el 2013. Estas cifras fueron presentadas por delegados del Ministerio de Educación ante la comisión respectiva de la Asamblea. En Comisión General, la Mesa Legislativa de Educación recibió este miércoles al coordinador del área financiera del Ministerio del Ramo, quien informó sobre el estado de las jubilaciones de docentes del magisterio. Nos ha venido a explicar cuánto es lo que tiene el ministerio este rato en bonos y cuánto en efectivo para dar a los compañeros que están acogiéndose a la jubilación, ya sea por enfermedades catastróficas, por el tiempo de servicio o los que
se acogen de acuerdo a la ley orgánica de los 60 a los 69 años. El año pasado se generaron los procesos de desvinculación conforme a la parte jurídica, lo que es desvinculaciones en efectivo y desvinculaciones vía bonos del Estado, con alrededor de una inversión de 471 millones de dólares y 8.000 compañeros docentes en promedio. Y es que la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural posibilita que en lugar de efectivo, las jubilaciones de los docentes se paguen con bonos del Estado. Para este 2014 se determinó que las jubilaciones en el régimen Costa se produzcan en el mes de marzo, mientras que en julio los de régimen Sierra. Esperamos el próximo año tener la desvinculación de alrededor de 14.000 funcionarios con una inversión de 700 millones de dólares entre efectivo y bonos. La Comisión de Educación habría solicitado la presencia del funcionario luego de varias denuncias recibidas en torno al desconocimiento por parte de los maestros en lo que respecta al pago de sus jubilaciones con bonos del Estado. El plazo, la forma de comercializarlos, de conseguir dinero en efectivo, desconocen todo lo que es el tratamiento a un documento como es un bono. Cabe destacar que solo los maestros menores de 70 años que se acogen a la jubilación voluntaria recibirán el incentivo en bonos, pero a partir de los 70 años cuyo retiro es obligatorio, el pago es en efectivo. La Comisión de Derechos de los Trabajadores recibió este miércoles a delegados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y de los institutos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El organismo conoció propuestas sobre el proyecto que promueve la cultura en materia de seguridad social. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió las observaciones al proyecto de ley de promoción de la cultura en seguridad social y declaración de la Semana de la Seguridad Social en el país. El representante del Instituto de la Seguridad Social de la Policía Nacional, tras recordar los principios fundamentales, sugirió que se incluya un considerando sobre los regímenes especiales de la seguridad social, además de lo siguiente. Las escuelas de formación de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas incluirá dentro de sus currículos contenidos en materia de seguridad social. Otra alternativa podría ser incluir el contenido de la propuesta en el Código de la Seguridad Social, que se tratará próximamente, dijo. Si bien es cierto, señora presidenta, distinguidos asambleístas, se nos viene un Código Orgánico de Seguridad Social, no está por demás decirles de que sí sería bueno incorporar un capítulo a este nuevo código para no hacer otra ley. Esa sería la sugerencia por parte del ISPO. También estuvo el representante del Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. El proyecto de ley propuesto debe permitir construir los cimientos de una cultura en la seguridad social que sensibilice a la población en general acerca de los valores y principios que la sustentan. En esta línea consideró que la formación debe dirigirse también a los cadetes, oficiales y al personal de tropa. Además, considerar la difusión de la cultura como una estrategia nacional. Se debe recoger como una particularidad propia, nacional, ecuatoriana, una estrategia nacional, dirigida justamente a promover la cultura de la seguridad social. Entre tanto, el asambleísta, autor del proyecto de ley, recordó que la propuesta permitirá unirse a una tendencia continental. Adherirnos a una propuesta que no solo es del país, no solo es del Ecuador, ya lo dije la vez anterior en esta comisión, los compañeros también saben, han participado junto con delegados de acá de la Asamblea Nacional y en algunos eventos continentales. Además de las observaciones para el proyecto de ley de promoción de la cultura de la seguridad social, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores resolvió recomendar al Pleno de la Asamblea que el proyecto de Ley General de Pasantías y Prácticas Preprofesionales sea parte del nuevo Código de Relaciones Laborales. Y asambleístas pertenecientes a los grupos parlamentarios conformados en la función legislativa durante el actual periodo se reunieron este miércoles para analizar propuestas relacionadas con la nueva Ley de Consejos para la Igualdad. Esta normativa aún tiene pendiente la elaboración del informe para segundo debate a cargo de la Comisión de los Derechos Colectivos. Los asambleístas representantes de los grupos parlamentarios, convocados por la legisladora Marisol Peñafiel, coordinadora del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reunieron para presentar los aportes respecto al proyecto de ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad. La intención de construir esta institucionalidad, María Cristina, es también de hacer efectivo lo que dice la Constitución, cómo los mecanismos de selección bajo veeduría, meritocracia, oposición ciudadana se hacen efectivos y hacer
a través de la construcción de esta norma, también demanda que la ley orgánica quede absolutamente clara cuáles van a ser esos mecanismos, pero también cuáles van a ser esas atribuciones. El análisis se realizó sobre la base del informe para primer debate porque todavía la Comisión de los Derechos Colectivos está en proceso de elaboración del documento para segunda discusión. El análisis se realizó sobre la base del informe para primer debate porque todavía la Comisión de los Derechos Colectivos está en proceso de elaboración del documento para segunda discusión. En este contexto, la asambleísta María Cristina Kronfle planteó incluir en el texto el ámbito de la ley. Que es que esta ley no tiene ámbito, ¿sí? Y creo que sí deberíamos de crearle un ámbito. Me permito leer mi sugerencia de ámbito, esta ley es aplicable para todos los órganos, instancias e instituciones rectoras y ejecutoras, los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno y aquellos que sean parte de los consejos nacionales para la igualdad. Entre tanto, la asambleísta Isabel Mosquera insistió que en la normativa existan precisiones sobre el pueblo montubio. De parte del pueblo montubio del Ecuador han hecho alguna propuesta, han presentado alguna propuesta, pero veo que parece que no se ha tomado en cuenta absolutamente nada. De esta manera se realizó un análisis de cada uno de los artículos. Luego, cada equipo de los grupos parlamentarios sistematizará las propuestas para una próxima reunión de los grupos parlamentarios. Amables televidentes, como hemos referido en las notas precedentes, abundante actividad a nivel de comisiones legislativas acá en la sede del Parlamento ecuatoriano durante este miércoles. Y evidentemente estamos expectantes ya de las definiciones de lo que podría ser la agenda oficial de trabajo para este 2014. Soledad Buendía, quien es asambleísta del Movimiento País, tiene la bondad de acompañarnos en el noticiero de la televisión legislativa. Asambleísta, qué gusto. Bienvenido. Gracias, Fabricio. Buenas tardes y un saludo a la audiencia. Gracias por su gentileza. ¿Qué expectativa debemos tener de la agenda legislativa para este 2014, tomando en cuenta que hay temas que quedaron pendientes, no necesariamente del 2013 en el periodo que ustedes comenzaron el 14 de mayo, sino que viene inclusive arrastrándose desde el periodo que lideraba Fernando Cordero? Así es, para nosotros es muy importante, primero el bloque de país, la coordinación del bloque al cual me pertenezco. Nos hemos reunido para hacer un balance de las leyes que hemos logrado aprobar en el periodo anterior, hasta diciembre, para poder desde enero arrancar con las leyes que nos faltarían. Creemos que el balance es importante, son 15 leyes que hemos aprobado, entre ellas la ley de comunicación, un código integral penal que hace 70 años no había sido tratado. Creemos que hay algunos tratados internacionales importantes. Tenemos resoluciones como la del Yasuni y tenemos que proyectar hacia el futuro, continuar con las leyes que vienen de la Constitución, como usted lo ha dicho, que tienen todavía ese rezago, que son las leyes de consejos de la igualdad y la ley de culturas, por ejemplo. Tenemos leyes en carpeta como el Código Laboral, el presidente ha señalado el Código de Finanzas. Tenemos una ley importante que entrará como ley urgente, que es la ley para los deudores de buena fe, una respuesta fundamental que el Legislativo y el Gobierno Nacional van a dar. Empecemos para ir un poquito desmenuzando con el balance del del año anterior, en la primera parte del periodo que actualmente tenemos acá en la Asamblea Nacional. Hablamos evidentemente de la ley de comunicación que está en vigencia, reformas judiciales que también están en vigencia. Lo que está pendiente de definición, ya no de la Asamblea, sino del Ejecutivo, es el Código Orgánico Integral Penal. ¿Ustedes como coordinación no han tenido alguna señal de que podría eventualmente y efectivamente tomar por parte del Ejecutivo la decisión de vetar parcialmente el Código Penal? Creemos que hay temas importantes que se han tratado, creemos que es un avance fundamental, es un código muy importante y quizás haya algún veto parcial del señor presidente en algunos temas. Nos reuniremos con la coordinación de bloque y con las autoridades previo la reunión que haya en la comisión cuando recibamos el documento desde la presidencia. Este es un gobierno, esto es un sistema en el cual hay una colegislación desde el presidente de la República y como tal recibiremos sus observaciones para poderlas revisar dentro del bloque, dentro de la coordinación y dentro de la comisión. Pero ustedes por el momento no han recibido alguna señal de por dónde iría el veto parcial del Ejecutivo al Código Penal. Algunos temas más bien de forma habíamos discutido, todavía no tenemos en su integralidad, lo conoceremos probablemente la próxima semana. Tendremos un taller con el Ejecutivo en el cual vamos a tratar lo que es la agenda legislativa de Movimiento País, en un taller ejecutivo y legislativo de nuestro movimiento, en el cual también trataremos los temas de la
la coordinación ejecutivo-legislativo, los temas de los vetos, la iniciativa legislativa, que es un tema que nos preocupa muchísimo, y el tema de fiscalización, que tenemos que enfocar. Algunas organizaciones de mujeres, si bien es cierto, han destacado el hecho de que en el Código Penal se haya incorporado temas y viejas aspiraciones como la tipificación del femicidio y de la violencia intrafamiliar, como que no se sienten tan satisfechas con el producto final. ¿Qué decir a esas organizaciones de mujeres frente a esta suerte de reparos que han expresado públicamente? Aquellas que venimos de la lucha contra la violencia, que venimos de esas luchas del movimiento. Usted es una de esas lideresas, ¿no? Así es, yo vengo de esa lucha. Aquellas que venimos de esa lucha sabemos que estas luchas son cuesta arriba, son complejas y son de avanzar viendo la correlación de fuerzas. Seguiremos luchando, seguiremos estando a la vanguardia de estas posiciones en defensa de las mujeres, pero hay procesos que hay que respetar, hay una institucionalidad y un código de ética dentro del Movimiento País, y siempre levantaremos nuestra voz internamente, respetando la democracia para que los avances continúen. Hay muchos avances en el Código Integral Penal, lo han reconocido desde diferentes voces del movimiento de mujeres, no solamente el tema del feminicidio, en el tema de trata, en el tema de violencia intrafamiliar. Creemos que son fundamentales temas que van fortaleciendo esta lucha desde las mujeres y esta lucha en las mujeres en Movimiento País. Tenemos una representación importantísima en la Asamblea Nacional, un 41% de mujeres que representamos una voz de esas mujeres acalladas históricamente. Usted también, ya viendo un poquito con visión hacia el futuro de este 2014, ha referido este proyecto económico urgente de los deudores de la banca cerrada. ¿Qué referencias tiene usted sobre esta iniciativa que estaría por remitir el Ejecutivo acá a la Asamblea? Bueno, esta es una iniciativa que surgió justamente en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa, presidida por Juan Carlos Casinelli. ¿Usted integra esa comisión? Así es, soy miembro de esa comisión. En esa comisión recibimos a varias autoridades del sector económico justamente para plantearles esta problemática. El presidente del Banco Central, me parece, estuvo ahí, también delegados del Ministerio Coordinador también, y sobre todo los interesados, aquellos grupos de los deudores de buena fe que realmente han tenido un calvario durante todos estos años. Muchos han pagado muchísimo más que la deuda que tenían inicialmente y creemos que hay que darles una respuesta inmediata. Y de alguna manera se llegó a consensos en estas primeras conversaciones con los deudores y con las autoridades económicas. Así es, se han hecho reuniones y ahora tendremos un proyecto de ley en el cual se va a hacer una reestructuración de esas deudas, se va a revisar esas deudas que realmente son impagables y algunas de ellas que se han pagado hasta 5 veces, y creemos que eso va a ser fundamental para dar una respuesta a este feriado bancario que tiene muchísimas víctimas todavía, entre esos los deudores de buena fe. ¿Podría darse una condonación de esas deudas o eso está descartado? La condonación como término está descartada, pero sí hay una respuesta. Es un perdón y olvido de las deudas. Hay una respuesta política, hay una respuesta económica y una respuesta a la realidad que se va a plantear en esta discusión de este proyecto de ley económica urgente que vendrá a la Asamblea Nacional. Ahí hablamos de la agenda. Pasemos al tema de la campaña. De alguna manera, ¿qué expectativa tienen ustedes como Movimiento País? Y le hago la pregunta a usted como coordinadora de la bancada, como asambleísta, pero además como exministra coordinadora de la política, cargo que usted se desempeñó hasta antes de ser legisladora. ¿Qué expectativa tiene el Movimiento País y el gobierno respecto de lo que van a hacer estas elecciones 2014? Bueno, iniciamos con profunda alegría, con profundo compromiso con el pueblo ecuatoriano, como si no tuviéramos un voto. Vamos a caminar las calles. El presidente de la República ha pedido licencia a muchos legisladores. Lo haremos también para acompañar a nuestros compañeros. Somos revolucionarios y creemos en este proceso. En tal medida, vamos a trabajar por tener esa mayoría abrumadora en los gobiernos autónomos descentralizados. La única forma de gobernar, de permitir que este pueblo avance, que esta revolución radicalice y continúe, es tener presidencia, es tener asamblea, los 100 asambleístas que el pueblo ecuatoriano tiene hoy en la Asamblea Nacional, y gobiernos autónomos descentralizados que no nos bloqueen sistemáticamente, que permitan que las obras lleguen, que las obras avancen y que el pueblo ecuatoriano realmente alcance el buen vivir. Uno pensaría que más bien el bloqueo a nivel de gobiernos autónomos descentralizados ha sido la excepción y no la regla, por esa relación que han tenido la mayoría de alcaldes y prefectos con el presidente Correa. Para esta elección, ¿se podría mantener precisamente al menos esa relación que se tiene en este momento con la mayoría de GATS? La mayoría de GATS, nosotros lo que hemos buscado cuando yo fui ministra coordinadora de la política y gobiernos autónomos descentralizados, era un diálogo en función de esa ciudadanía, en función de fortalecer la democracia, un diálogo desde el territorio y para el territorio. Los recursos han fluido independientemente de la bandera política, en función de esa ciudadanía. Mientras tengamos gobiernos autónomos centralizados
que se acerquen al presidente, que se acerquen a la Revolución Ciudadana, fluirá muchísimo mejor las obras, fluirá muchísimo mejor el trabajo en función de la ciudadanía. Cuando tenemos gobiernos autónomos descentralizados que quieren bloquear, que tienen un estilo de caudillismo como es el de Guayaquil, por ejemplo, sencillamente será un bloqueo sistemático que no nos permitirá. Y quien sale perdiendo es la ciudadanía. Por eso, en estas elecciones, en este 2014, estamos seguros que el pueblo ecuatoriano votará todito 35. Hay quienes de alguna manera han cuestionado el hecho de que en una parte de las candidaturas el Movimiento País se haya decantado por viabilizar, por respaldar, por apoyar candidaturas de figuras de la vieja clase política y no buscar figuras nuevas e inclusive figuras que pertenezcan a lo interno del Movimiento País. ¿Por qué finalmente se optó por respaldar a esas figuras que inclusive ya tienen cierto recorrido en algunos GATS? Nosotros en Pichincha, por ejemplo, hemos respaldado la candidatura de nuestro compañero prefecto y nuestro compañero alcalde a la reelección. Hicimos unas asambleas cantonales, provinciales y en los diferentes territorios donde se mocionaron los diferentes candidatos para juntas parroquiales, para alcaldes de los diferentes cantones, y esos son los que están representándonos hoy, aquellos que vienen de las bases, aquellos que también se están reeligiendo porque tienen una experticia, porque tienen una experiencia, porque son compañeros probados, y en tal sentido creo que tienen que tener nuestro apoyo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con candidaturas como la de Montgomery Sánchez en la provincia del Oro, que está buscando su 5º periodo consecutivo, pero evidentemente él no nació con el Movimiento País, fue rolocista y ahora mismo es parte de un movimiento local, el MAR, que tiene una alianza con el Movimiento País? Tal vez por ahí también hay un cuestionamiento respecto de por qué respaldar una figura considerada perteneciente a la vieja clase política o la vieja guardia de la política ecuatoriana. Porque Movimiento País tiene un acuerdo político desde hace algún tiempo en varios territorios con diferentes sectores. Lo mismo pasa en Manabí con Unidad Primero de Mariano Zambrano. Exacto, en Manabí tenemos en MAR, porque creemos que esta revolución la hacemos todas y todos, y la hacemos los jóvenes revolucionarios que iniciamos con este proceso y aquellos que también vienen de otros procesos, de otra historia y que están capitalizando su experiencia política para fortalecer la revolución ciudadana y van para servir al pueblo ecuatoriano. Para nosotros, los revolucionarios del Movimiento País, lo que queremos es que estos espacios, cualquiera que este sea, permitan servir. Mientras uno pueda ayudar a una persona, pueda ayudar a una ciudadanía, a un barrio, pueda aportar en la construcción de días mejores para esa gente, entonces vamos a seguir luchando y vamos a seguir construyendo. Y si lo vamos a hacer con Montgomery Sánchez, que es un compañero probado también, que desde el 2007 está con la Revolución Ciudadana, o como Mariano Zambrano, o como algunos compañeros en varias de las provincias, lo haremos de esa manera. También tenemos jóvenes, por ejemplo, nuestro compañero Mauro Andino en la provincia del Chimborazo, que va de candidato a alcalde. Creemos que es esa ala de lo nuevo, así es, Mauro Andino Jr. Es ese aire fresco de la juventud, es la experiencia que acompaña. Tenemos a nuestra compañera Viviana Bonilla, una joven revolucionaria. Es la nueva generación acompañada de aquellos compañeros probados que vamos construyendo este país distinto, este país con alegría, con amor, con compromiso. Guayaquil y Esmeraldas, cito estos dos casos, podrían ser las asignaturas pendientes para País. Digo Esmeraldas porque ha sido una plaza en los últimos tiempos dominada por el Movimiento Popular Democrático, y Guayaquil, no digo Guayas, Guayaquil por evidentemente la aceptación que tiene el Partido Social Cristiano. Bueno, ya en las elecciones de asambleístas el pueblo ecuatoriano se pronunció y tuvimos 15 de 20 asambleístas en la provincia del Guayas, lo cual nos da una muestra de que se está cambiando esa correlación de fuerzas, que estamos comprendiendo como pueblo, madurando como electores, y estamos llevando a una construcción distinta de lo que es la política. En Esmeraldas tuvieron 3 de 4, si mal no recuerdo. En Esmeraldas tuvimos 3 de 4, lo cual también es muy importante, y creemos que también esa vieja partidocracia, pero la vieja partidocracia no son solamente las personas, son aquellas ideas caducas, son aquellos que en vez de lanzar propuestas siguen queriendo lanzar piedras, siguen queriendo boicotear. Queremos construir, no importa la edad, lo que importa son las ideas, lo que importa son las propuestas, y en tal sentido todos vamos a construir este nuevo país, este país distinto de revolución ciudadana, con los jóvenes, con los compañeros probados, con aquellos que vienen de otras tendencias, porque eso es Revolución Ciudadana. Asambleísta, gracias por su tiempo. Muchas gracias. A Soledad Buendía, quien es asambleísta por el Movimiento País y parte del grupo de coordinadores de la bancada legislativa de País en el Parlamento ecuatoriano. Pausa.
publicitario. Somos más de 14 millones de personas nacidas en Ecuador. Todas distintas, por eso existen claves para entendernos. La bancada legislativa. Se conoce como bancada legislativa al grupo de asambleístas que pertenecen a una misma organización política y que se encuentran aliados dentro del Parlamento. En nuestra Asamblea Nacional se reconoce como bancada legislativa cuando un partido o un movimiento político cuenta con al menos el 10% de los miembros del Parlamento. Sin embargo, aquellos partidos o movimientos políticos que no representen este porcentaje pueden unirse con otros para de tal manera ser considerados como una bancada. Las bancadas legislativas cobran especial importancia en los procesos de deliberación, tanto como de leyes, procesos fiscalizadores y demás funciones del legislativo, ya que condensan las posiciones del Pleno y permiten agilitar los debates. La bancada no restringe de ningún modo la opinión de los miembros que la componen. Sin embargo, debería ayudar a definir las líneas que los asambleístas comparten sobre diversos temas. La bancada legislativa es una forma de organización del Parlamento, ya que facilita la toma de decisiones en la Asamblea Nacional y respalda férreamente la representación de los intereses de la ciudadanía del Ecuador. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa do. Cuando re gana espacio, mi tan ella se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está fa, como testigo de que el Pleno está en sol mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el Pleno en Sol Mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Fin de espacio publicitario. Gracias por la sintonía, amigos. Continuamos con más. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, recibió este miércoles a representantes de la Red de Maestros de la Revolución Educativa de Imbabura, quienes le expresaron su compromiso de continuar con el trabajo a fin de fortalecer la educación de calidad en los distintos niveles. Veamos. Representantes de la Red de Maestros de Imbabura llegaron este miércoles a la Asamblea Nacional, donde mantuvieron una reunión con la presidenta Gabriela Rivadeneira, a quien expresaron su compromiso de continuar trabajando por la revolución educativa en el país. Apoyamos al 100% el proceso de cambio del nuevo modelo de gestión que se está dando en la educación. Asimismo, reconocieron el trabajo desempeñado en el actual periodo legislativo por parte de la titular del Parlamento. Y realmente para nosotras las mujeres es un ejemplo de lucha, un ejemplo de valentía. La presidenta Rivadeneira, de su lado, felicitó la labor emprendida en territorio por la red de maestros de su provincia, a fin de mejorar la educación para la formación de docentes y estudiantes. Obviamente, después de pasar unos primeros años de duros con el sistema educativo, especialmente con los docentes, por las transformaciones que se venían venir, yo creo que se ha demostrado que ha sido tan bueno y tan eficiente que ahora son muchos de los docentes, si no diríamos la mayoría, quienes realmente han comprendido la necesidad de tener un nuevo sistema para mejorar la educación en nuestro país y romper esa cadena que teníamos. La red de maestros de la provincia de Imbabura viene trabajando desde hace algún tiempo en lo que tiene que ver con la planificación para alcanzar el buen vivir, según sus representantes. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, anunció que este mes la Administración de Justicia remitirá a la Asamblea Nacional el proyecto de nuevo Código Oral de Procesos. La iniciativa, explicó el funcionario, apunta a que los juicios de todas las materias sean evacuados mediante el sistema oral.
La materia civil, la materia contractual, mercantil, representa el 70% de la carga procesal de la función judicial. Entonces necesitamos también establecer las virtualidades de la oralidad en esas materias, y la Corte Nacional de Justicia en estos días está terminando de estudiar el proyecto, y esperamos en este mes de enero, en la primera quincena del mes de enero, ir a la Asamblea Nacional con el presidente de la Corte Nacional, el doctor Carlos Ramírez, y entregar a la Asamblea Nacional este proyecto de Código General de Procesos. Para que todos los procesos sean orales. Todos los procesos sean orales, y dejemos atrás este viejo sistema escrito lleno de trampas, de incidentes, de escritos que establecen cualquier cosa, donde el papel aguanta todo, cuando ahora en la audiencia se puede resolver de mejor manera. Iniciamos el año siendo uno de los países en América Latina con la menor tasa de jueces por habitantes, 5 jueces por cada 100.000 habitantes en el 2013, y lo cerramos con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, duplicamos y algo más la cobertura judicial en el país. Esto va a tener un efecto importantísimo en el 2014 en cuanto a descongestión judicial. El viceministro del Interior, Javier Córdoba, destacó la importancia del proyecto de nuevo Código Orgánico Integral Penal que aprobó la Asamblea y que se encuentra en manos del Ejecutivo para su sanción o veto parcial. Córdoba hizo énfasis en la tipificación de nuevos delitos. Además, refirió la reducción de las cifras por varios delitos en el país. De los 7 delitos que nosotros monitoreamos, principalmente existen más, pero de los 7 delitos que son de mayor connotación a nivel nacional, 6 han disminuido. Acabamos de hablar de homicidios y asesinatos, pero también el robo a personas, robo a domicilios, robo a locales comerciales, robo de vehículos y robo en carreteras. Todos han disminuido en el año 2013. Es que el nuevo código responde justamente a un clamor, principalmente de la ciudadanía. Tenemos ya, como tú acabas de mencionar, se tipifican delitos que son fundamentales, el femicidio, la violencia intrafamiliar, violencia en los estadios. Antes no existía una herramienta con la cual tú puedas realmente sancionar este tipo de gente violenta que ingresa a los estadios. La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea confirmó que el 2014 será el año de la denominada Revolución Agraria. Este organismo tiene en carpeta al menos 4 proyectos de ley relacionados con esta materia. La agenda de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea para este año contempla un conjunto de leyes prioritarias, algunas de ellas que no pudieron llevarse al Pleno durante el 2013. La Ley de Recursos Hídricos, conocida como Ley de Aguas, por ejemplo, debía aprobarse por mandato constitucional entre 2009 y 2010. Cuando se discutió en la Asamblea Nacional el año 2009, todos recordamos, hubo un levantamiento indígena, la discusión siguió en el Pleno y la última discusión fue de mayo del 2010. El análisis de esta ley fue retomado. Se hizo una revisión del texto para adaptarlo a la actual estructura normativa del país, sin modificar lo ya discutido en el Parlamento, al tiempo que se ha avanzado en el desarrollo de la consulta prelegislativa a organizaciones de base desde el 2012. Y estamos listos para realizar el segundo y el tercer momento de la consulta prelegislativa, que son la consulta a organizaciones provinciales de segundo grado y a organizaciones nacionales. La culminación de la consulta dependerá de la convocatoria que efectúe la presidenta de la Asamblea. Podría llevarnos alrededor de unos 90 días para que pueda ser tratada y aprobada en el Pleno. Otro tema pendiente tiene que ver con la Ley de Tierras, que ya cuenta con un borrador para conocimiento de los comisionados. Y la próxima semana vamos a conocerla al interior de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que se vendría a ser el borrador de la Ley de Tierras. Normativa que supone una actualización de la anterior Ley de Desarrollo Agrario. Mejorar su acceso a la tierra para que la tierra sea productiva. En la comisión además reposa la Ley de Agrobiodiversidad y Semillas, texto que se encuentra en primer debate. Pienso yo que hacia el segundo semestre del año 2014, esta ley en sus contenidos podría nuevamente volver a ser discutida en el Pleno. El organismo concentraría también esfuerzos a partir del segundo semestre del año en el desarrollo de la Ley de Pesca. En esta ocasión conoceremos el balance del trabajo efectuado durante el 2013 por la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización de la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, entre los temas más destacados,
viabilizó la aprobación de un paquete de reformas para el funcionamiento de los gobiernos locales. Veamos a continuación. De 15 leyes aprobadas en el Pleno de la Asamblea por el actual periodo legislativo hasta diciembre de 2013, 4 proyectos fueron motivados por la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización, entre ellos la ley reformatoria a la ley de creación del Cantón La Concordia. Hemos cerrado la creación del Cantón de la Concordia como parte de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ese fue un tema que lo trabajó la Comisión de Gobiernos Autónomos y Descentralización. También las reformas a la ley de contratación pública. A este nuevo sistema de contratación pública que busca la transparencia, el poder distribuir los recursos del Estado, socializar la contratación pública y hacerlo en el marco de la transparencia y la honestidad de los funcionarios públicos. Otro paso importante tuvo que ver con la legalización de tierras en la provincia del Guayas. Logramos aprobar una ley que nos permitió desde la interpretación poder cerrar un problema de legalización de muchos predios que lastimosamente iban en desmedro de sectores empobrecidos. Además de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial COTAD. Si bien el COTAD es una de las normas que más se trabajó en el periodo anterior, que es una norma que generó consenso entre los distintos alcaldes, prefectos, presidentas de juntas parroquiales, había que hacer unas reformas necesarias. Para este 2014 quedan en agenda proyectos como la Ley de Telecomunicaciones, que aún está en conocimiento de la Comisión, lo que tiene que ver con regalías en el caso de centrales hidroeléctricas y la Ley de Galápagos, entre otras. Otra de las leyes que está todavía sobre la mesa de discusión es las reformas a la Ley de Registro Civil. Creo que hay algunos temas importantes, particularmente hemos venido impulsando la incorporación de algunos cambios que creemos que la sociedad demanda, como por ejemplo un registro general para las uniones de hecho. Temas que la Comisión confía evacuar en el transcurso de los próximos meses. Inicio de espacio publicitario. La Asamblea nos ha abierto sus puertas. Hoy todos construimos nuestras leyes. Participación ciudadana. Las casas legislativas. Son espacios que se han planificado para acercar a la ciudadanía al trabajo que realizan los asambleístas. Se alojan en los edificios que pertenecen a los gobiernos locales y también en las oficinas diplomáticas de los países que han acogido las olas de migración de los ecuatorianos. La primera casa legislativa se instaló en Azuay en febrero de 2010 y desde entonces su modelo se ha reproducido en la mayoría de provincias del país. En la actualidad existen 24 casas legislativas en pleno funcionamiento, 20 a nivel nacional y 4 en el exterior. Las ciudades que brindan este servicio fuera del país son Toronto, Nueva York, Madrid y Milán. En todos estos lugares, los ciudadanos pueden tener participación directa en los debates de proyectos de ley por videoconferencia, la organización de audiencias, ruedas de prensa, conversatorios y mesas redondas sobre temas legislativos, y finalmente, la rendición de cuentas por parte de los asambleístas en las provincias que representan. Los temas que más han interesado a la ciudadanía y que han sido trabajados en las casas legislativas son los que tratan sobre niñez y adolescencia, ordenamiento territorial, educación y código penal. Sin embargo, este mecanismo está abierto para la discusión de cualquier tema que incumba el trabajo legislativo y es el espacio indicado para presentar cualquier inquietud, iniciativa y observación acerca del accionar legislativo. Aprovechémoslo. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Este jueves. El animal que buscamos come cactus y tiene la piel muy arrugada, como un viejito. ¡El animal! ¡Rápido! ¡Toma una foto! Este viernes. Mascotas excelentes, amigos para mis hijos. Yo tengo un perro. Hay momentos en los que en una casa no se puede tener el perro. Ya no tengo una mascota. Los animales o cualquier tipo de mascota ayudan mucho a lo que es la autoestima.
Para los amantes del ciclismo ya existe una nueva ruta denominada Chaquiñán de Montaña a Loasí, que parte desde la estación del tren de Machachi. La ruta comprende de 3 circuitos que van dirigidos a jóvenes y adultos sin límites de edad. El único requisito es ser amante del ciclismo y los deportes de aventura, no importa si son novatos o con experiencia. La ruta del Chaquiñán comprende en 3 recorridos diferentes. Tenemos 20 kilómetros, 40 y 80 kilómetros, dependiendo del nivel y condición física que tengas como ciclista, ¿no? El de 20 obviamente inicial, principiantes, y el de 80 ya como tipo entrenamiento para gente de élite. El de 40 obviamente un intermedio. El recorrido es de piedra y tierra, con inclinaciones bajas y medianas que permiten admirar el hermoso paraje andino. Además cuenta con señalización, centro de información, taller y alquiler de bicicletas. El circuito Chaquiñán de Montaña a Loasí integra actividades turísticas como alojamiento, gastronomía, artesanías y visitas a la estación del tren de Machachi, atrayendo una demanda turística consciente que disfruta el contacto con la naturaleza. Ha venido creciendo muchísimo, el interés es enorme, no solamente de gente que corre, sino de gente que quiere venir a conocer y disfrutar de un lugar extraordinario como es Machachi, como es Loasí. Así que hemos diseñado con el apoyo de la comunidad, con esta iniciativa extraordinaria que ha salido de gente de aquí. Con este emprendimiento, la parroquia de Aloasí acoge las oportunidades que brinda el turismo, entre ellas, mejorar la calidad de vida de los residentes de los destinos turísticos mediante la dinamización de las cadenas de valor. Sí, 22 personas estamos conformando, somos todos de Aloasí y estamos gustosos de recibir a los turistas que vengan de cualquier parte del mundo y turistas nacionales. Ministerio de Turismo. Ecuador ama la vida. Fin de espacio publicitario. Avanzamos, amables televidentes, en nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa. Evidentemente hay expectativa por conocer en las próximas semanas el pronunciamiento del presidente de la República en torno a un posible veto parcial al proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Un tema que fue largamente discutido aquí en el Parlamento ecuatoriano y que mereció pues la recepción de varias observaciones es aquel capítulo vinculado a los delitos de tránsito. Y sobre ese tema hemos convocado en el noticiero del día de hoy a Guillermo Abad, director de Justicia Vial, organización no gubernamental que se encarga de hacer una veeduría de carácter ciudadano respecto de los temas del tránsito, transporte terrestre, seguridad vial y movilidad. Guillermo, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto. Gracias por la entrevista. ¿Qué le pareció el producto final del Código Penal sobre el tema de delitos de tránsito? En lo que respecta a tránsito, considero que el código está en plena concordancia y en relación con lo que la ley manda. No nos olvidemos que estas dos leyes son complementarias, interactúan entre sí, y lo lógico es que tanto lo que la ley dice esté en concordancia y acorde a lo que el Código Integral Penal manifiesta también. Entonces, no nos olvidemos que las disposiciones en lo que a sanciones de tránsito se refiere ya están vigentes y establecidas desde el 2008, que es cuando se creó la ley en Montecristi. En la ley de tránsito. En la ley de tránsito, con su respectiva reforma en el marzo del 2011, y consecuentemente el código tiene que estar acorde a lo que ya estaba previamente establecido en la ley. ¿La ley de tránsito no tipifica delitos, solamente contravenciones, o también incluye delitos? También delitos, tipifica las infracciones que están divididas en contravenciones y entonces tiene que haber una concordancia entre Código Penal y ley de tránsito en el tema de delitos y sanciones. Por supuesto, sin duda alguna, porque no pueden estar en contradicción. Por eso es que nosotros, al ver cómo se ha desarrollado el Código Integral Penal, hemos visto que está acorde a las disposiciones legales, y así tiene que ser, porque en caso contrario caerían en una contradicción. ¿Cómo evaluaron ustedes, cómo procesaron las críticas y los pedidos de modificación de las sanciones por delitos de tránsito planteadas por algunos gremios de transportistas? Bueno, considero que es una queja que no cabe dentro del ámbito de la seguridad vial. Las sanciones son para todos, no solo para los conductores profesionales, son para los conductores no profesionales también, y para los demás usuarios de las vías. Pero cuando existe la predisposición de incumplir la ley, entonces ahí es cuando se sienten afectados. La mejor manera de no
tener una sanción es cumplir la ley. Nada más que eso. No estamos hablando de un impuesto, estamos hablando de una multa. Y las multas se dan cuando se incumple la ley. Entonces simplemente lo que hay que hacer es respetar la misma, y no solo por temor a perder puntos o a perder días de trabajo en prisión, sino porque debemos tener el temor de perder la vida. La ley está hecha para salvar vidas, no está hecha para multar, ni para sancionar, ni tan solo para molestar a las personas, sino está hecha para salvar vidas. Y si una persona atenta contra su propia vida y la de los demás, es cuando la ley va a sancionarla a través de las multas y penas que se establecen en la misma ley y en el código. Es casi como en redes sociales en los últimos días se han generado cuestionamientos de personas que han criticado el hecho de que las multas por la violación de la restricción vehicular que rige en Quito el denominado pico y placa se han incrementado porque aumentó el salario básico unificado, porque evidentemente está relacionado el uno con lo otro. Y yo digo, lo mejor es no infringir el pico y placa para no pagar esa multa. Efectivamente, no confundamos impuesto con multa. Las multas se dan en el momento que se infringe una ley. Y más aún en esta ley que tiene como objetivo final cuidar y salvar vidas. No estamos hablando de otra cosa que la de nuestra propia vida, porque a veces los ciudadanos nos molestamos cuando tenemos una ley que nos quiere proteger. Entonces, lo mejor es, sin duda alguna, respetar la misma. Ahora bien, dentro del proceso de transporte, tránsito y seguridad vial existen 3 escenarios. El primero, que es el de prevención, donde tenemos que trabajar sin duda alguna porque aún no se han cumplido ciertas disposiciones legales. El segundo paso, que es el segundo escenario, que es el del control, donde se generan las citaciones para cumplir el tercer paso, que es del que estamos hablando, que es la sanción. Pero si trabajaríamos más en la prevención, no estaríamos preocupados de qué tipo de sanción se va a tener. Hay muchos países en el mundo en donde las multas realmente son altas, pero la gente no se preocupa porque está preocupada por cumplir la ley para salvar su vida. Entonces, creo que tenemos que trabajar en prevención para que la gente cumpla la ley por convicción y más no por temor. ¿Qué es lo que nos falta en el caso de prevención? ¿Se requiere una legislación adicional o es más bien una cuestión reglamentaria de política pública? Un poquito, ¿cómo ustedes han analizado ese panorama de prevención? El tema de prevención, en leyes tenemos, yo creo que completa. Nosotros somos uno de los mayores defensores de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Consideramos que está bastante... El producto que salió de Montecristi. El producto que salió de Montecristi y sus respectivas reformas. En conjunto, cumple con los principios básicos y universales y fundamentales en lo que a transporte, tránsito y seguridad vial se refiere. Tanto así que nuestro ordenamiento jurídico acoge el 90% de las disposiciones emanadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros de tránsito. Es decir, ordenamiento jurídico considero yo que está bastante bien concebido y no nos hacen falta. Lo que tenemos es que cumplirlo. Y ahí respondo a su pregunta. En lo que respecta a prevención, el artículo 4 de la ley, que a mi criterio es el más importante, indica que el Estado tiene la obligación de garantizar la capacitación integral de todos los ciudadanos en lo que a transporte, tránsito y seguridad vial se refiere. Y para esto se debe introducir dentro del pensum de estudios la asignatura de educación vial como materia obligatoria tanto en instrucción primaria como secundaria. Eso todavía no se lo ha hecho. Y es ahí, esa es la piedra angular, la capacitación, el conocimiento de las normas de tránsito para generar una conciencia, y esa conciencia nos lleva a la cultura vial que nos va prácticamente a dejar tranquilos en las vías, porque no vamos a estar preocupados si la sanción es del 10% del salario o es del 15 o del 30. Ya no nos va a preocupar. Y créanme lo que estoy diciendo, a alguien le puede parecer que es exagerado lo que digo, pero en países que han llegado a niveles casi óptimos de seguridad vial, no les preocupa la multa, porque más les preocupa cumplir la normativa para salvar su vida. Ahí hablamos de prevención. En el tema de control, ¿qué pasa, por ejemplo, con las fotomultas? Que mucho se ha hablado, deberían ya ser aplicadas, pero me da la impresión que hay una especie de demora, de retraso en su aplicación efectiva. Bueno, el control es fundamental. ¿Por qué? Porque es la antesala de la sanción. El control es en el cual se generan todas las contravenciones de tránsito, las boletas que tienen que ser debidamente juzgadas. Y para que sean debidamente juzgadas debe cumplirse con 2 principios fundamentales, el legítimo derecho a la defensa y el debido proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que el agente de control de tránsito no es un juez, es un notificador. Y para que la notificación de una presunta contravención tenga peso jurídico ante el juez,
hay que considerarlo como prueba plena. ¿Cuándo se considera prueba plena? Cuando esta contravención es registrada en mecanismos electrónicos, magnéticos, digitales, fotográficos o de video. Si es que no se tiene ese registro, así el contraventor o el presunto contraventor haya infringido la ley, si no existe la prueba plena, no hay la prueba plena, el juez va a tener que dar un dictamen absolutorio porque no existe la prueba plena. Entonces, por eso es importante que tanto las autoridades nacionales como locales, que son los gobiernos autónomos descentralizados, tengan este equipamiento, tengan esta tecnología y la técnica para poder registrar las contravenciones. Caso contrario, vamos a tener una gran cantidad de boletas, pero muy pocas sentencias acusatorias, porque si no existe la prueba plena, no podrá el juez sancionar de manera efectiva y dentro del debido proceso y dentro del legítimo derecho a la defensa. ¿Este mecanismo de fotomultas también está incorporado dentro de algún tipo de especificación en el Código Penal o no? Está especificado dentro de la ley. La ley claramente, la ley de tránsito claramente determina que se considerará prueba plena en tanto y en cuanto esta contravención, esta infracción sea registrada en un mecanismo electrónico, magnético, digital, fotográfico, de video. Ahora, estos dispositivos están en concordancia con otros artículos de la ley en los cuales se indica, por ejemplo, que deben tener una norma internacional homologada por el INE y además estar debidamente calibrados. Entonces, cuando se cumplen todas estas condiciones, el dispositivo se considera ya un registro regulado y consecuentemente la emisión de los documentos de estos registros se considerará prueba plena. Concluimos este aspecto entonces destacando el hecho de que no sería prudente que el presidente Correa vete el Código Penal en la parte de delitos de tránsito. Considero de que no, creo que el señor presidente, visto sus últimas intervenciones, está muy preocupado por la seguridad vial y no cabe hablar de una realidad nacional, porque he visto que el argumento de los gremios es que hay que tener las multas en base a la realidad de nuestro país. Y la realidad de nuestro país, señores, es que tenemos 14 muertos por día, que tenemos más de 150 heridos por día por siniestros de tránsito. La realidad de nuestro país es que según la OMS estamos entre los 20 países con mayor tasa de mortalidad en el mundo. Esa es nuestra realidad. Las multas es una herramienta para controlar nuestra actitud, y nuestra realidad es que tenemos una ambición, y utilizo esa palabra tan dura, una ambición por irrespetar las normas de tránsito, no solo una predisposición, sino una ambición parece que nos sentimos bien violentando las normas de tránsito, y eso evidentemente hay que cambiar. ¿Cómo se cambia? Con una ley severa pero justa, que ayuda a forjar justamente la actitud del conductor, del pasajero y del peatón. ¿Cómo está el comportamiento del tránsito y seguridad vial y también transporte terrestre en el caso de Quito, en donde la competencia del control y la regulación está en manos de la municipalidad? Hablamos de policías metropolitanos que son agentes civiles de tránsito en las calles de la capital. Debemos empezar diciendo de que el problema del transporte, el tránsito y la seguridad vial tiene un letargo de 50 años, en donde el gobierno central, me refiero en todo este tiempo, no ha podido todavía mejorarlo o dar visos de una solución efectiva. Consecuentemente, este problema ha sido parcelado en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados, lo que quiere decir que los GATS, en este caso el municipio de Quito, está asumiendo un problema, y un gravísimo problema, que tiene que poner toda su tecnología, toda su inteligencia, toda su capacidad para mejorarlo. La ventaja es que sí hay cómo. En todas las ciudades del mundo que son parecidas en complejidad de movilidad a Quito han tenido problemas iguales o peores, pero han sabido encontrar las soluciones, porque soluciones hay. Lo importante es que esas soluciones no estén enmarcadas dentro de compromisos políticos gremiales o políticos de cualquier otra índole o con sectores de interés, porque en ese momento se trastoca las disposiciones legales y las normas técnicas que permiten facilitar que una ciudad sea eficaz y eficiente en lo que a movilidad se refiere. Guillermo, gracias por su tiempo y su gentileza. Gracias a usted. A Guillermo Abad, director de la organización no gubernamental Justicia Vial, que hace esta veeduría del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, con una recomendación: no sería prudente un veto parcial al Código Penal en el tema de delitos de tránsito, argumentando que lo que aprobó la Asamblea tiene absoluta concordancia con lo que está vigente en la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Más noticias.
Así es, Fabricio, seguimos con más. El nuevo vicecanciller de la República, Leonardo Arízaga, anunció que Estados Unidos aún no ha entregado al gobierno ecuatoriano una explicación sobre la supuesta participación de la CIA en el bombardeo a la zona de Angostura el 1 de marzo de 2008 en territorio nacional. Arízaga insistió en la gravedad de la publicación efectuada en diciembre pasado por el periódico The Washington Post. Nosotros convocamos el 27 de diciembre al embajador Nama, a la Cancillería, le solicitamos formalmente explicaciones sobre la participación de la CIA en este hecho. Estamos esperando una respuesta y yo quiero decir que es un tema que nos preocupa y que por la seriedad que el tema reviste únicamente el presidente y el canciller se van a pronunciar. Lo que pasa es que lo que pasó en Angostura trasciende temas de inteligencia. Porque lo que hubo es un operativo militar. Y lo que dice el artículo de Washington Post es extremadamente grave. Porque lo que ahí dice, después de la información que han recabado tras 30 entrevistas, es que los códigos de las bombas que se usaron estaban en poder de la CIA. Nosotros vamos a esperar la respuesta oficial del gobierno de Estados Unidos. Y una buena noticia para el futuro de los medios públicos oficiales pertenecientes a la Asamblea Nacional. La presidenta Gabriela Rivadeneira y el superintendente de Telecomunicaciones Fabián Jaramillo suscribieron el acta para la puesta en operación de la radio de la Asamblea. Este paso es parte del procedimiento legal al cumplirse el plazo de un año dispuesto para instalar, operar y transmitir la programación regular de la estación. Este 8 de enero de 2014, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y el superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, suscribieron el acta de puesta en operación del sistema de radiodifusión sonora denominado Radio de la Asamblea Nacional, matriz de la ciudad de Quito y 23 repetidoras a nivel nacional. Es una ocasión especial para nosotros el poder suscribir el acta de puesta en operación de un medio de comunicación que pertenece a la Asamblea Nacional. Como ya se lo ha venido realizando hasta la presente fecha con la utilización de otros medios de comunicación que están también operativos por parte de esa asamblea, estos han venido contribuyendo para un mejor conocimiento de la actividad que cumple ese organismo, difundiendo cultura, difundiendo conocimientos a nuestros conciudadanos. Esta suscripción de operación se concretó considerando que se han cumplido con todas las características técnicas desde su instalación. Luego de las firmas, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, subrayó la importancia del medio de comunicación que fortalece la democracia. Los medios de comunicación implementados en la Asamblea, tanto las radios como la televisión, han jugado un rol fundamental dentro de lo que es llegar a cada territorio. Tomando en cuenta además que la Asamblea Nacional es el conjunto en donde se encuentran todas las representaciones del territorio ecuatoriano y cómo las radios han servido de sobremanera para que la población de determinado territorio sepa exactamente cuál es la función que ejerce su representante en la Asamblea Nacional. Eso sin duda alguna no solamente fortalece la democracia, sino sobre todo fortalece la participación. Y además de cumplir la Constitución, la Ley Orgánica de Comunicación, resaltó también la responsabilidad social. Nuestro interés es no solo mantenerlas, sino fortalecer y mejorar de manera permanente todo lo que es el funcionamiento de nuestra radio como un compromiso no solamente al cumplimiento de esta normativa dispuesta específicamente en este convenio, sino como una responsabilidad social y política en esta transformación del país. Una vez firmada el acta, la radio seguirá operando en cada una de las provincias, de acuerdo con los respectivos parámetros autorizados de conformidad con los informes técnicos. ¿Sabe la importancia, Belkis, amables televidentes, de esta decisión que ha sido adoptada, pues, en estas horas, que consolida los medios públicos oficiales, en este caso pertenecientes a la Asamblea Nacional? Porque hay que dar cuenta que todo esto forma parte de lo que dice la Ley Orgánica de Comunicación, la posibilidad de tener medios públicos, privados, comunitarios, y en el caso de los medios públicos, también tener medios públicos de carácter oficial, y tenemos ahora mismo la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa como parte de aquello. Vienen a ser, pues, medios pioneros en ese aspecto que ya están plenamente consolidados aquí en el Ecuador. Mire usted, Belkis, como antes las sesiones legislativas de alguna manera se circunscribían solamente a los resúmenes de los canales. Ahora se las puede seguir en vivo a través de la radio y la televisión.
Así es, Fabricio, importantes noticias, como así lo decíamos en la introducción del reportaje presentado por Aladino Morales. Amigos, con esto nos vamos, nos despedimos, gracias por su compañía. Les recordamos que este noticiero se transmite a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Nos puede ver a partir de las 21 horas. Y claro que sí, también en internet, en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias.